En consideración, el artículo 3º, para referirse al tema, tiene la palabra el señor diputado Sajian. Gracias, presidente. Con el artículo 3º ingresamos en la sección de funcionarios y por eso nos vamos a referir a un tema que compete a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Lo hacemos en este artículo por ser el de funcionarios, pero el tema que vamos a tratar lo podríamos hacer o nos podríamos referir en cualquier otro inciso, en cualquier otro ministerio de los que se va a tratar en el día de hoy y mañana. Porque en todo el Estado hay una falta, hay un déficit con respecto al cumplimiento de la ley 18.651, la ley que obliga a contratar al 4% de las vacantes con personas con discapacidad. Decíamos que lo podríamos hacer en cualquier inciso porque está en debe o está en falta los diversos ministerios y las personas jurídicas de derecho público no estatal o también otros organismos que están obligados. El Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Vivienda, ENACE, en los diferentes organismos están debiendo o, si se quiere, no se cumple o nunca se cumplió con la ley que hacíamos referencia. Para tener una idea, esta ley se votó en el año 2010, que establecía las cuotas a las personas con discapacidad. Y vamos a hacer un breve repaso, ya que estamos en la instancia de rendición de cuentas. Está bueno, creo, hacer un relato y un repaso de lo que son algunos datos. Para el año 2010, año que se votó la ley, el cumplimiento fue del 0,40%, 0,4%. Para el año 2011 ya aumentó a 0,65%. Fue un aumento que no es significativo, pero al menos aumentó. En el año 2012 bajó de nuevo a 0,4%. Para el año 2013 hubo un aumento al 1,26%. Y ahí uno se empezaba a ilusionar con que efectivamente el Frente Amplio pudiera cumplir con la ley de acceso de personas con discapacidad. Pero para el 2014 baja al 1,4%, o sea que vuelve a disminuir. El 2015, el primer año de este periodo de gobierno, es el peor año desde que está la ley vigente. 0,33%, señor presidente, 0,33%. Este porcentaje es mínimo con respecto al 4%, o sea que no hubo casi acceso a personas con discapacidad al Estado. 2016, 0,66%, se duplicó, pero igual es lejísimo del porcentaje indicado. Y el año pasado, el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil establece que el 1,3% de las vacantes se llenaron con personas con discapacidad. En la comisión que se ha tratado, a la que acudimos en reiteradas oportunidades cuando lo pudimos hacer, y en otras el diputado Benjamín Irazábal amablemente trasladó nuestra consulta, las respuestas siempre fueron más o menos las mismas, que se estaba trabajando en el tema, que se estaba tratando de cumplir, que estaba el tema en agenda. Y la verdad nos parece que no alcanza. Nos parece que se nos diga que se está trabajando después de 8 años de votada la ley, una ley muy sensible, una ley que despierta cierta empatía, que tiene expectativa en la gente, en las personas con discapacidad, que se nos diga que se está trabajando, la verdad no es un comentario que compartimos y creo que falta mucho y falta un sinceramiento y falta de verdad ver responsabilidades, porque acá después de 8 años no se nos puede decir que ahora se está trabajando o que se tiende a... Porque cuando vemos el porcentaje del 1,3% y empezamos a abrir estos números, vemos que para el gobierno nacional el porcentaje de cumplimiento del año pasado fue el 0,8%. Para el gobierno nacional, que compete estrictamente al Frente Amplio, el cumplimiento es 0,8%, no de 1,3%. El 1,3% se llega por los gobiernos departamentales. Entonces, creo que estos datos manifiestan la realidad. Nosotros acá lo decimos con total responsabilidad y humildemente, desenmascara un discurso que se da durante muchos años, que es el discurso de los abanderados de la sensibilidad social, el discurso de que ciertos temas son propios y los maneja un partido político. Y acá, con datos claros, objetivos y reales, vemos que no es así. Vemos que no es así, que es una mentira eso. Es una mentira porque cuando a la hora de cumplir con la ley,
estamos lejísimos, no hay interés, no hay. Y en ese sentido, señor presidente, vamos a hacer un poquito de memoria. En el 2016 el Poder Ejecutivo, otro organismo, o sea, el Estado, el Poder Ejecutivo compete estrictamente al Frente Amplio en el cumplimiento de la ley, fue del 0,12% en el 2016, 0,12%, es mínimo. Casi que no hubo ingresos al Estado de personas con discapacidad al Poder Ejecutivo. En el 2015, el primer año de este periodo del presidente Tabaré Vázquez, 0%. A los ministerios no entró una sola persona con discapacidad, 0%. Estos datos, la verdad, son de una claridad extrema, son contundentes. No hay dos lecturas, no hay dos bibliotecas. Se nos podrá decir o se nos podrá querer explicar que alguna dificultad hay, pero luego de 8 años, la verdad, donde se ha tenido todo el poder, todo el control y donde se ha tenido recursos para poder implementar las leyes, no se cumplen. Como decíamos, desenmascara lo que es la realidad y desenmascara lo que es el discurso del Frente Amplio. Pero también vamos a hacer referencia a algo que sucedió en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde cuando preguntábamos a los distintos ministerios, a las distintas delegaciones, se nos respondía básicamente lo mismo, se nos reconocía que no se cumplía y que estaba en trámite. Pero voy a hacer referencia a unas palabras que expresó el diputado Jorge Pozzi, que lamentablemente no se encuentra, pero que tenemos una muy buena relación y reconocemos en él una sinceridad y reconocemos en cuanto a su trabajo. Y él decía que en cuanto a la cuestión de la ley de discapacidad, creo que eso ha sido reiteradamente planteado por el colega diputado que hoy está aquí presente a varias instituciones que comparecieron. Y se le ha dicho que la ley de discapacidad está en un 1 o en un 2% de su cumplimiento en el Estado. Todavía no se ha podido llevar adelante en todo lo que requiere. El gobierno ya lo ha dicho, esa es su posición. Si se quiere seguir preguntando organismo por organismo, la posición del gobierno seguirá siendo que la ley de discapacidad todavía no ha sido cumplida como se debe y no tiene previstas sanciones para aplicar a nadie. Esto es muy grave, señor presidente, muy importante. Lo queríamos manifestar acá en el seno del plenario, porque la verdad se reconoce que no se cumple, que no se va a sancionar y que va a seguir todo igual. O sea que para los años que siguen ya sabemos que no se va a cumplir con el 4%. Nos parece una injusticia, nos parece que se le genera cierta expectativa a estas personas que en los hechos el propio Frente Amplio no lo ha cumplido y está diciendo que no lo va a cumplir. ¿Es un debe que hay? Sí. Acá la bancada de gobierno dice que es un debe que hay en el que está trabajando. Nos parece que en el que está trabajando, la respuesta en el estamos trabajando es muy pobre. Es una respuesta que en el estamos trabajando es patearla para adelante, es no lo estamos haciendo, no vamos a sancionar y vamos a ver qué pasa. Yo sé que esto que decimos y que expresamos les choca a muchos. Yo sé que les va a resultar chocante, que les va a resultar muy duro, pero nosotros estamos tranquilos que lo que decimos lo afirmamos en base a los datos, en base a la realidad, en base a los informes que arma la propia Oficina Nacional del Servicio Civil. Y es lo que está pasando. No cumplieron, no cumplen y no van a cumplir. El Frente Amplio se quedó en el discurso, señor presidente. Se quedó en el discurso de la sensibilidad social. A la hora de los hechos no se cumple. A la hora de los hechos no nos pueden decir que estamos en trámite, no nos pueden esbozar algún argumento por el cual, o algún argumento lógico por el cual no se cumple. No hay voluntad. No hay voluntad. Después de 8 años, ni siquiera se acerca al 4%, ni siquiera se acerca al 2%. Es lamentable, es muy duro, es muy triste que se hagan discursos bonitos, que se hagan discursos para la tribuna y que los hechos después no se cumplan. Muchas gracias, señor presidente.